La repetición. El sujeto repite, repetimos todo el tiempo para poder gozar de una manera particular y también para poder vivir. La repetición es algo que está en la base de todo sujeto, es intrínseco a todo sujeto, en su vida y también en sus cuestiones sintomáticas, las formas de expresarse del síntoma. El sujeto no va a tener otra opción que repetir, y justamente la función del analista, ¿cuál va a ser? Poder acompañar al sujeto a que pueda atravesar esto para encontrarse con el origen de todo lo que lo hace repetir. La repetición se trata de algo que está en el sujeto, por el sujeto, para el sujeto, y que él mismo, a pesar de sus dolencias conscientes, a pesar de su sufrimiento, tiene mucho por qué defenderlo. Seminario 2. Lacan va a plantear desde el Seminario 2 que la compulsión en la repetición está en relación a la insistencia de la cadena significante. Está en relación a la insistencia de la cadena significante. Si hablamos de cadena significante, hablamos del S2, del significante 2, y lo vincula con la pulsión de muerte y con el más allá del principio del placer. Seminario 11. En el Seminario 11 va a hablar del concepto de automatón, significante simbólico, y de latillé, concepto que alude a la causa en el orden de lo real causal, lo real lo que causa. Cuando habla de latillé, va a hablar que es el mal encuentro o el desencuentro con lo real causal. Latillé es lo que se encuentra detrás del automatón, lo real detrás de lo simbólico causal. Ahora voy a ubicar el más allá del principio del placer y la pulsión de muerte en latillé, y el principio de placer en el automatón. Por eso el automatón funciona de manera automática sin que el sujeto lo ordene. Es un movimiento sin voluntad de quien decide. Tillé como el encuentro con lo real. Encuentro que es esencialmente desencuentro. Porque cuando se va al encuentro no se encuentra. Es decir, una distillé, como un encuentro fallido. Lacan dice que lo real está más allá del automatón, del retorno, de volver, de la insistencia de los signos, lo simbólico que insiste, el automatismo del significante, al que nos vemos mandados por el principio del placer. Lo real es eso que yace detrás del automatón. Tillé como aquello que escapa a la representación, como lo real imposible de reducir vía significante. A eso que escapa a la representación, Freud le dio el nombre de acontecimiento traumático. El sujeto lo que repite es lo traumático. Latillé está en términos del trauma. Latillé está en términos del trauma. Y lo traumático es algo que no entra en ligadura con la representación. Si no entra en ligadura con lo simbólico, se repite. Eso que escapa a la representación tiene características de fragmentariedad. Es inadmisible a la representación. Latillé, en el Seminario 11, está emparentada con la idea de trauma de Freud. Por lo tanto, la función de Latillé es el encuentro fallido con lo real. Entre lo accidental y lo necesario se plantea la cuestión esencial de la repetición, por lo cual lo accidental traumático se vuelve necesario en un sujeto. A diferencia del Seminario 2, hay algo más allá del significante. Hace causa en términos de lo real y repite. Como lo contingente del hecho traumático se vuelve necesario, produce goce. Esto de lo accidental y lo necesario es condición de la repetición. Seminario 17. En el Seminario 17 pasa de pensar a la repetición como el mal encuentro con lo real
a pensarla como la repetición como satisfacción de la pulsión en relación a la pulsión de muerte. Lacan tematiza en el seminario 17 la letra como letra gozada, esa conjunción entre significante y pulsión, entre ese uno y el A. La repetición entonces es la repetición del S1, que llama rasgo unario. Este resulta ser un medio de goce para el sujeto, es lo que representa al sujeto y a su vez es marca de goce, es huella de ese goce. La repetición es una denotación del rasgo unario. La diferencia está en que no es repetición del S2, sino del rasgo unario del S1. Intenta tematizar al síntoma de un modo diferente. No todo está del lado del significante. Ya ubica la repetición por fuera del discurso. La repetición del S1 junto con el A como letra gozada. ¿Qué es el síntoma? Lacan define al síntoma como lo que viene de lo real, lo que no anda en lo real. La compulsión a la repetición como goce del síntoma. Define el síntoma como el modo de gozar del inconsciente, en tanto el inconsciente lo determina. Repite un goce irreductible especificado por una letra gozada. El síntoma es lo que no cesa de inscribirse, es lo que repite. El concepto de la lengua es lo que Lacan va a llamar el verdadero núcleo traumático. El síntoma es una modalidad de escritura sin dirección al otro. Repite un goce autista, es un goce pseudosexual, no es sexual del todo porque el verdadero partener del sujeto es el objeto A, homologado al S1 del síntoma. El concepto de la lengua está en plena relación a los primeros aprendizajes del niño que giran en torno a las etapas de la sexualidad. La fase oral, anal y hasta urinarias están profundamente ligadas con la adquisición del lenguaje. Y llamamos lenguaje a aquello que usamos como nuestra lengua materna. Es por la madre que el niño recibe la lengua. No la comprende, sino que la manipula. La madre erogeniza el cuerpo del niño al tiempo que le habla. El humano es afectado y traumatizado por el lenguaje, no por su significado, sino por la escritura que produce en el cuerpo, que agujerea. Texto de Moisés y la religión monoteísta. La fijación del trauma es constitutiva del psiquismo, porque es un trabajo del aparato psíquico el intentar ligar lo no ligado. Hay un agujero simbólico. Es una exigencia para el aparato psíquico intentar ligar lo no ligado. Son vivencias del cuerpo, impresiones sensoriales de lo visto, de lo oído, que son además accidentales, contingentes de naturaleza agresiva y sexual, y son dolorosas porque no son tramitables para el aparato psíquico. En este texto, Freud va a hablar de un cuerpo extraño que irrumpe compulsivamente. No entra en la cadena asociativa. En Moisés y la religión monoteísta lo va a llamar un estado dentro del otro estado. El neurótico tiene un estado de aislamiento porque está fijado al pasado. Esa fijación al trauma pasada que repite en el síntoma. En la psicosis, el aislamiento es más absoluto y más doloroso, y va a plantear en este texto al padre como un agujero. El padre como agujero. En el texto Las enseñanzas de la psicosis de Imbriano, dirá que el nombre del padre se ubica como un síntoma, como una excepción que hace de agujero. El nombre del padre en tanto anuda los tres registros. El nombre del padre es un nudo. Tiene valor de nombre y la propiedad de hacer aparecer
otro significante como faltante, y así pone de manifiesto la función del S1, que compone la cadena significante. Para que un significante sea articulado con otro, tiene que operar la función de la falta. En la psicosis no hay interpretación, como en las neurosis. Acá hay intervenciones para acotar el goce. ¿Cuál es el mecanismo que opera en la psicosis? La forclusión es un concepto elaborado por Lacan para designar el mecanismo específico que opera en la psicosis, por el cual se produce el rechazo de un significante fundamental expulsado del universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este rechazo, el significante está forcluido. Es forcluido el significante del nombre del padre. Está en relación a un significante que nombra algo del orden del falo. La ausencia del falo simbólico se traduce en exceso de goce en lo real, algo que tiene que ver con el deseo materno. En la neurosis lleva la fórmula fantasmática, atravesamiento del fantasma levantando los síntomas. Hay que dejar caer algunos significantes para gozar menos. En la psicosis no hay deseo. En la psicosis se está fuera del discurso, de lo simbólico. El trabajo en la psicosis es poder hacer el pasaje de la libido autoerótica a la libido objetal, que pueda ser reconducida al objeto para que pueda funcionar como barrera al goce. Se trata de alcanzar una posible barrera al goce. ¿Cuáles son las consecuencias que produce la forclusión? La regresión tópica del estadio del espejo, la resolución de la identificación sexual a través del empuje a la mujer, ausencia de la angustia de castración. Hay ausencia de deseo. El sujeto está dentro del lenguaje y fuera del discurso. Queda alienado al vientre del otro, al goce de la madre. La ausencia de significación fálica lo deja impedido el sentimiento de estar vivo. La imposibilidad de la inscripción de la metáfora paterna trae como consecuencia que el psicótico no pueda responder con su propio nombre. Sitúa al sujeto en una alienación imaginaria radical. Patentización del sujeto en lo real. Cuando hay una forclusión del nombre del padre, hay una regresión tópica al estadio del espejo, a los objetos de la fantasía. La libido no queda totalmente investida en el yo. ¿Qué es lo que le permite salir de la alienación imaginaria con el otro? La terceridad. En la alienación imaginaria con el otro hay agresividad, y la terceridad es lo que le permite salir al sujeto. En la psicosis no hay significación fálica, no hay relación a un significante que pueda tener una connotación multívoca. El psicótico tiene significantes unívocos. No hay lugar para interpretación y preguntarse sobre los significantes. Nunca surgió la pregunta ¿qué quiere el otro? ¿Qué soy para el otro? Tiene directamente una respuesta concreta de afuera. Sos. El psicótico queda como objeto de goce. Él es el objeto en el estatuto real, su delirio y la pulsión de muerte. El psicótico queda como objeto de goce. Él es el objeto en el estatuto real, su delirio y la pulsión de muerte. En la psicosis, la respuesta a la castración está abierta, el inconsciente abierto sin control. Hay un sentido unívoco. El caso de la señora Bebé. En la mujer de los bebés, el significante bebe remite a la madre, pero al padre también. Bebe por la madre y ver por el padre. La señora Bebe salía a tomar whisky con leche, mezcla del padre y la madre. Cuando el sobrino le dice que ella es como una gran madre, y para ella esto toca lo real, el agujero, la falta. Para ella la madre puede tener solo un sentido unívoco. Sale a la calle y tiene un accidente.
El significante bebe le permite sistematizar el delirio y además permite al psicoanalista encontrar en ese delirio el significante de su desencadenamiento. ¿Cuál es la posición del analista frente a la psicosis? ¿Qué puede ofertar el analista? La posición del analista frente a la psicosis es la función de testigo. El analista es testigo de su incontinencia y de la sinceridad del sujeto. El psicótico es testigo de la negación de la castración materna, es testigo del otro, de su estructura. La función de secretario. El analista como secretario es uno de los modos de dirigirse hacia el analista, y como secretario es convertido en destinatario y en garante. La función de destinatario, porque el analista funciona también como barrera al goce. La función de destinatario, el analista por la transferencia es destinatario de un mensaje, es sobre quien recae la transferencia. No solo destinatario, sino lector de ese mensaje, es quien debe leer ese mensaje. La función de garante. La función del analista como garante dice que es la función que permite, desde la posición del analista, restablecer un real desde lo simbólico, es decir, prestando sus significantes. Garante es aquel que con su patrimonio soporta a otro para una gestión, o poner su patrimonio al servicio de posibilitar que otro sostenga una deuda. Es el nombre del Padre en tanto ratifica el lugar del mensaje. Es el garante. Cuando el psicótico es llamado en el nivel de tú eres eso, aparece el vacío, a diferencia del neurótico, que en ese lugar aparece el fantasma. El psicótico no espera que el analista interprete una verdad. La verdad en el neurótico está reprimida. El psicótico, la verdad, la tiene ahí, encarnada, puesto que esa verdad se revela en lo real, desde el lugar de los fenómenos elementales. En el caso de la señora BB, en la psicosis se produce el viraje en el punto de la libido, donde se dirige hacia el analista como depositario de los montos de goce. Hay que recibir, pero también hay que limitar. En la mujer de los bebés, el significante bebe remite a la madre, pero al padre también. Bebe por la madre y ver por el padre. La señora bebe salía a tomar whisky con leche, mezcla del padre y la madre. Cuando el sobrino le dice que ella es como una gran madre, y para ella esto toca lo real, el agujero, la falta. Para ella la madre puede tener solo un sentido unívoco. Sale a la calle y tiene un accidente. El significante bebe le permite sistematizar el delirio y además permite al psicoanalista encontrar en ese delirio el significante de su desencadenamiento. ¿Qué significa evitar la erotomanía y la paranoización? Son las dos cosas que debe evitar el analista. El analista debe evitar dos cosas: la erotomanía en relación al amor de transferencia, que es la enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico. Bien en el amor de transferencia, debe abstenerse y nunca ubicarse en ese lugar. Y la paranoización, de que no puede responder desde el lugar de un padre, no puede ser aquel que tiene todas las respuestas. ¿Qué función cumple el delirio? La de fenómeno elemental. El delirio cumple la función de fenómeno elemental. El fenómeno elemental es un significante en el cual se opera un pasaje de registros, de lo simbólico a lo real. Una de las funciones del fenómeno elemental es la de establecer la identidad del sujeto y del otro. Se trata de una función significante.
es lo real mismo que se pone a hablar. ¿Qué es el fenómeno de código? El fenómeno de código es un significante erotizado en forma de código. El S1 se encarna en una holofrase. Por ejemplo, maliato, bebé. El fenómeno de código es un significante erotizado en forma de código. El S1 se encarga en una holofrase. Por ejemplo, maliato, bebé. Bebé es un neologismo que funciona como significante holofraseado. A veces funcionan como punto de detención a la metonimia del delirio. ¿Cuál es el tratamiento? Escuchar el delirio desde sus significantes. Su discurso está patentado por lo real. Hay intervención, no interpretación. Sus delirios dan cuenta de la consistencia, su lugar y la pulsión de muerte. Entrevistas preliminares. Son las sesiones previas al comienzo del análisis, donde se da la caída de las certezas y con esta caída la instalación del significante de transferencia. La transferencia está al inicio del análisis, no a la entrada. Con la intervención se logra pasar del sujeto del enunciado al sujeto de la enunciación, es decir, aquel que se hace cargo de sus dichos. Intervención es castración. Interpretación es una significación diferente, una construcción. Las sesiones previas al comienzo del análisis son las entrevistas preliminares, donde se da la caída de las certezas, y con esta caída, la instalación del significante de transferencia. La transferencia está al inicio del análisis, no a la entrada. Con la intervención se logra pasar del sujeto del enunciado al sujeto de la enunciación, es decir, aquel que se hace cargo de sus dichos. Intervención es castración. Interpretación es una significación diferente, una construcción. Sujeto supuesto a saber. El imaginario del paciente pone al analista en un lugar de saber. El analista le debe suponer el saber al sujeto. Para que le suponga el saber al sujeto, el analista se debe posicionar en un lugar de abstinencia e invitar al paciente a la asociación libre. Es invitar a que el paciente hable en pura pérdida. La pareja que se sostiene es por parte del analista, la suposición de saber y la abstinencia.